Hola amigos, Dios te bendiga, gloria a Dios, acá con un nuevo video. Vamos a hablar de las religiones. ¿Todas las religiones nos llevan a Dios? La respuesta es no. Para comenzar, ninguna religión nos lleva a Dios. Solo los que tienen una relación con Jesucristo. Porque Jesucristo no es una religión, es una relación. Y para eso tengo que hablarte de ley y conciencia. La religión se basa bastante en la ley. Mientras tanto, el cristiano se basa bastante en la conciencia. Por eso que muchas veces lo que no está escrito en la Biblia, muchas religiones dicen, a ver, ¿dónde dice, en qué parte de la Biblia dice esto, el otro? La Biblia sí nos habla de conciencia. Mira, por ejemplo, en Hebreos 10, del 16 al 18. Y nos dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ves? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados tenía que haberse ciertos sacrificios, tiene que haber ciertos sacrificios. Pero en la actual, cuando vino Jesús, ya no. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero, no quiero sacrificios. Porque los fariseos eran muy religiosos. Exigían, exigían bastante que se debe cumplir la ley. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de José, por ejemplo, no había ley. Pero José sabía que fornicar y adulterar era pecado. Por eso no se dejó seducir por la mujer de Potifar. Porque él sabía que lo que iba a hacer estaba mal. Y él no quería ofender a Dios. ¿Ves? Y acá nos dice. Otro ejemplo. Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, escucha, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Ves? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aunque no tengas ley, pero en tu conciencia te dice que lo que haces está mal. ¿Ves? La Biblia, por ejemplo, no nos habla de las drogas, no nos habla de los cigarros, pero todos sabemos que los que consumen drogas y cigarros, pues dañan el cuerpo. Se dañan a sí mismos y pueden dañar a los demás, porque el que tiene adicción va a dañar a los demás. Por querer conseguir algo, entre el robo y el asesinato. Entonces, aunque la Biblia no nos habla de las drogas o cigarros, pues sabemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, que lo que vamos a hacer está mal. ¿Ves? Por eso que cuando Dios nos creó, nos puso un conocimiento interno, y eso es la conciencia. La conciencia es el conocimiento interno que todos llevamos. Es como un pequeño programa que nos programó así Dios para detectar y saber que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo está bien o está mal, para que sepamos diferenciar entre el bien y el mal. ¿Ves? Entonces, de esa manera, aunque no esté escrito en la Biblia, tu conciencia te dice que lo que haces está mal o está bien. Otro ejemplo, utilizar tanga y bikini. La Biblia no nos habla o no prohíbe a las mujeres
utilizar tanga o bikini esté mal. Pero todos sabemos, y en su conciencia de ella, le dice que utilizar tanga y bikini genera excitación a los hombres. Y al generar excitación, los hombres se alucinan con ella y fornican en su mente con ella. Y eso sí es pecado. ¿Ya? Aunque tú vistiéndote con tanga y bikini no sea pecado, pero le estás generando pecado, o sea, le estás generando tropiezo. Y hay una parte en la Biblia que dice que pobre aquel o aquella que genera tropiezo a los demás. Hay una parte en la Biblia que nos dice. Y así, las vestimentas de pantalones apretados. Porque va a haber muchas personas que van a decir, sí, yo no utilizo tanga ni bikini, pero utilizas pantalones muy apretados, que se notan tus curvas. Entonces todo eso genera excitación a los hombres. Y al entrar en excitación los hombres comienzan a codiciarte. Y eso sí es un pecado. ¿Ves? Entonces, aunque la Biblia no nos diga, nuestra conciencia nos está diciendo lo que hacemos está mal o está bien. ¿Ves? Otro ejemplo. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ves? Todo cristiano o toda persona que recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, desde ese momento, o sea, arrepintiéndose de todos sus pecados, obviamente, porque aquel que no se arrepiente de todos sus pecados, pues el Espíritu Santo no va a morar en él, aunque lo diga con su boca. Eso ya lo dije en video anterior. Para recibir a Jesucristo en tu corazón, primero tienes que arrepentirte de todos tus pecados, pedir perdón, y ahí recién recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y cuando le dices, séllame con tu Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo va a morar en ti y te va diciendo y guiando que lo que haces está bien o está mal, a través de tu conciencia. Y el que no es cristiano también le dice a través de la conciencia que lo que estamos haciendo está bien o está mal, sino que mucha gente no hace caso a su conciencia. Por ejemplo, en un comienzo, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo me sentía medio raro. Yo no sabía lo que era en un comienzo, porque tales cosas que yo iba a hacer o que estaba haciendo, como que me impedía que yo haga. Entonces, como yo me sentía medio raro, porque antes yo no sentía eso. Entonces me doy cuenta que antes no hacía caso a mi conciencia. O sea, el que recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, como que la conciencia lo tiene más desarrollado que aquel que no recibe a Jesucristo en su corazón. También le dice, o ya le dijo anteriormente, pero cuando no hace caso, el Espíritu Santo ya no le dice nada, ya no le habla, porque no hace caso a su conciencia. ¿Entiendes? Pero aún así, ciertas prácticas te sigue diciendo, te sigue hablando, pero muchas veces no hacemos caso a nuestra conciencia o nos justificamos. ¿Dónde dice en la Biblia? No dice, pues, no dice, no prohíbe, entonces no es pecado. Pero tu conciencia te dice que lo que estás haciendo está mal o está bien, dependiendo de la situación. ¿Ves? Entonces, Jesucristo no es una religión, es una relación. Y para tener una relación, para tener conciencia, tenemos que tener una relación con Jesucristo. Los religiosos se basan en la ley y en la ley y luego tienen muchas actividades, como por ejemplo rezar el rosario o rezar a otras estatuas. Predicar, pero no predican el evangelio verdadero, predican superación personal o lo que es prosperidad. Cuando el verdadero evangelio es predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que está en Lucas 24, del 46 al 47. Ese es el verdadero evangelio que se tiene que predicar. Pero
muchas religiones no predican eso. No predican, no predican el verdadero evangelio, sino predican prosperidad, predican superación personal. Ese no es el evangelio. No digo que esté mal que se predique las buenas obras, pero el verdadero evangelio es primero el arrepentimiento para que tengan perdón de sus pecados, la salvación de su alma. ¿Ya? En los tiempos de Jesús, por ejemplo, como los religiosos, los fariseos se basaban bastante en la ley, una mujer cometía adulterio, lo apedreaban. Entonces Jesús dijo que tire la primera piedra aquel que esté libre de todo pecado. Y nadie se atrevió a tirarlo, a apedrear a la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque en su conciencia sabían que habían pecado, que tenían pecado también. Entonces Jesús dijo, pero ¿por qué ustedes quieren juzgar y acusar y condenar cuando ustedes también están llenos de pecado? ¿Ves? Trabajó los sábados, hay que castigarlo. Pero dice, oye, pero está bien, es un día de reposo, pero ¿por qué no curar? ¿Por qué no se... Si alguien está enfermo, ¿por qué no irlo a curar en el día de reposo? ¿Ves? Entonces Jesús vino a corregir ciertas exigencias que utilizaban los religiosos. No anular la ley, ojo. Jesús no anuló la ley, sino vino a cumplirla, pero a corregir ciertas exigencias. Por eso él decía, misericordia quiero, no quiero sacrificios. ¿Mm? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había lo que era la circuncisión. La circuncisión era para pertenecer al pueblo hebreo. Hay un pacto a través de la circuncisión entre el pueblo hebreo y Dios. O sea, para pertenecer al pueblo de Dios, todo extranjero que entraba tenía que circuncidarse. Pero cuando viene Jesús, ya no. Ya ni un extranjero no es necesario que se circuncide. No tienes que circuncidarse, solamente creer en mí. Jesús dijo, ya cree en mí y obedece lo que yo te digo. Y de esa manera ya perteneces al pueblo de Dios, que es la iglesia. Perteneces a mi iglesia y toda iglesia es el pueblo de Dios. ¿Ya? Bien, amigos, entonces finalizo. Jesús no es religión, es una relación. Ninguna religión te va a llevar a Dios. Solo los que tienen una relación con Jesucristo te llevan a Dios. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.